Vamos a mover la voluntad, porque la voluntad es algo que tiene un sentido, que tiene un propósito, que indica movimiento, que indica básicamente humanidad. Y lo dividimos en dos partes. Uno, la conciencia del voluntariado, y la segunda parte, el voluntariado con conciencia. La conciencia del voluntariado se refiere a que para mover la voluntad, para ser voluntarios, la primera condición es conciencia. Y esa conciencia en términos humanos es autoconciencia. No solo es la conciencia como una gran corriente evolutiva que va recorriendo a través de todos los reinos de la naturaleza. No solo es la conciencia latente que hay en el átomo o en la molécula, o en la melanina, o en un computador biológico que es una proteína. No solo es la conciencia reactiva del reino mineral o la conciencia sensible a la luz del reino vegetal o la conciencia instintiva del reino animal, sino esa maravilla que es la conciencia reflexiva, que es conciencia de sí o autoconciencia. Porque una vez que surge la autoconciencia o la conciencia de uno mismo, una vez que surge esa conciencia reflexiva, entonces nace la posibilidad de autogestión. Ese es el primer gran movimiento de la voluntad hacia la autogestión. Es el primer gran movimiento hacia la igualdad y hacia la justicia, la autogestión. Es lo que promovemos cuando somos voluntarios en salud, cuando somos médicos, autogestión de la propia salud. Cuando hacemos un proyecto agrícola, es despertar lo mejor del potencial humano. No es hacerlo por ellos, sino hacerlo en ellos y con ellos. Es humanizar, es restaurar la dignidad de nuestra humanidad que tiene que ver con la conciencia. Pues la conciencia es algo contagioso, más contagiosa que los virus. La autoconciencia es contagiosa. Cuando yo tengo autoconciencia, me conozco, me acepto, me reconozco, me amo y amándome, amo a mi hijo, a mi vecino, a mi hermano, al otro. Y descubro el mágico territorio donde la buena voluntad se mueve, que es el territorio de nosotros. Pero de nosotros todos, aquellos que formamos un contexto para darle sentido a la propia humanidad. Cuando desarrollamos autoconocimiento, cuando tenemos conciencia de nosotros, de lo que es ser humano, desarrollamos la autogestión. Es decir, somos administradores de nuestra vida, de nuestros propios recursos. Ya no en el sentido de los recursos de una economía externa, de la economía del tener, sino de los recursos de una economía interna, de la economía de ser. Y en esa economía de ser nos sabemos únicos, nos sabemos irrepetibles, nos sabemos necesarios al proceso de humanización. Sabemos que estamos aquí para completar la creación. Y en esa unicidad descubrimos la necesidad de hacer parte de los otros. Y esa es la gran paradoja en todo este camino, este proceso que llamamos el voluntariado. Que sin los otros no tenemos sentido y los otros no tienen sentido sin nosotros, que formamos parte de un solo tejido, un solo cuerpo, un solo organismo, una sola humanidad, que así como tenemos gestión del placer y del deseo, en un plano superior tenemos gestión del ser cuando ponemos el amor en movimiento y servimos, porque servir es poner el amor en movimiento y poner el amor en movimiento es poner lo mejor de nuestra esencia en movimiento. Y al hacerlo, la gran paradoja
generamos el vacío. Y al generar el vacío, entramos en la vía de la plenitud. La única posible manera de ser feliz es dando lo mejor de ti. No es dando cosas, ni aptitudes, ni conocimientos. El servicio puede estar en una institución, pero no puede quedar atrapado por la institución. Hay 1000 maneras de servir, millones de maneras de servir. El servicio es el ejercicio más prodigioso de la creatividad. Nadie más puede dar lo que tú das cuando das tu nota, porque tu nota es única, es irrepetible, es original. No me importa lo que haces, lo que hagas. Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Tu corazón cualifica aquello que das de ti, porque cuando tú das, te entregas. Y es entregándote como alcanzas tu meta. Es dándote como recibes, es muriendo como revives, como renaces. Así te renuevas, esa es la magia de servir. Si tú tienes conciencia del voluntariado, si tú tienes conciencia de ti y de tu humanidad, si tú puedes gestionar tu vida, entonces naces a una cosa maravillosa que es la conciencia social. Lo que pasa en este mundo es falta de conciencia social. Todos los dramas, las crisis de la economía, la corrupción, la crisis de la política, la insolidaridad, el separatismo, la crítica, tantos partidos que tomamos por los otros, por unos contra los otros. Todo eso que nos tiene divididos tiene un nombre: falta de conciencia social. ¿Pero por qué nos falta conciencia social? Porque no tenemos conciencia de nosotros. Porque no tenemos gestión de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones humanas. Porque no hay equidad, que la equidad es la palabra clave de la igualdad. Los seres humanos no son iguales porque son únicos. Pero dentro de esa unicidad es posible la correspondencia, la reciprocidad y la equidad. Y la equidad es la condición de la justicia, y la justicia es la condición de la paz, y la paz es la tierra sagrada donde el amor puede germinar. Y allí donde germine el amor, por fin podemos tener libertad. Digamos que esa es la secuencia. Pudiéramos dirigirnos juntos hacia la tierra de la paz. Es muy sencillo decir, qué bueno que tengamos paz, démonos la paz, pero tú te das la paz. Tú estás a paz y salvo contigo mismo. ¿Cuántas culpas, cuántos pesos, cuántos condicionamientos llevamos encima? Obviamente nos vamos a servir y nos separamos. Y los servidores nos dividimos en unos que son mejores, otros que son menos buenos, más malos, y terminamos compitiendo. Y de pronto vemos el drama de una gran necesidad humana, en el caso de una catástrofe, donde la gente compite no para servir, sino para ser mejor que los otros. Y de pronto vemos el drama de que tú quieres dar, pero no reconoces a quién le vas a dar, y no conoces su cultura, y no partes de su necesidad. Servir es poner el amor en movimiento, y el amor es muy simple. Amar es responder a la necesidad del otro. No es lo que tú quieres, sino cuál es su genuina necesidad, qué es lo que el otro necesita. Entonces tenemos un punto de partida. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Sería posible que volvieras a nacer, que te volvieras a conocer, a reconocer, que salieras del mundo de la dependencia y pudieras un día nacer de ti mismo. Esa es la genuina autogestión.
que pudieras volver a restaurar tu economía, una economía de la autogestión que parte del autorreconocimiento y un autorreconocimiento que parte de la plena aceptación y una plena aceptación que parte también del conocimiento de tus sombras. Pudieras aceptar un día que tus sombras son parte de tu luz y son esencia de tu reconocimiento, son la tierra fértil donde puede germinar tu semilla. Entonces vamos a partir con la conciencia del voluntariado, mirando unos pequeños milagros, ¿no? Porque cuando yo veo los pequeños milagros y me conmuevo desde adentro, me puedo conmover por lo social. Puedo construir una cultura de correctas relaciones humanas basada en la equidad, reconociendo el otro no como el otro que está por fuera de mí, sino el otro como un aspecto de mí mismo, reconociendo que soy célula de un tejido mayor. Esta mañana, por la mañana, yo vi un milagro y son las montañas nevadas de Palma de Mallorca. A mí eso me parece increíble, la primera vez que yo miro y veo una montaña nevada, dice, pero si son las mismas montañas de los Alpes, las montañas de los Himalayas, las montañas de los Andes, y ver el milagro de la nieve a nivel del mar. Pero miro los ojos de Pedro y de su mujer y dice, pero si son los mismos ojos de mis hermanos, de mi papá y mi mamá, si son los ojos míos en los que yo me estoy mirando y me estoy reconociendo, si los seres humanos somos los mismos, si tenemos las mismas necesidades en todo el mundo, si la necesidad humana esencial es la necesidad de atención y la atención es el primer ejercicio de la conciencia. Si atender es cuidar y cuidar es amar y poner el amor en movimiento es servir y servir es la voluntad de aquello que somos del alma, es el proyecto de nuestra vida, es servir. Y abrimos la llave por la mañana, ¡qué milagro! Agua. Tengo la imagen de aquellas mujeres que van a buscar a kilómetros de distancia agua sucia, agua pantano, agua con parásitos. Y yo estoy en mi casa y muevo un poco la llave y surge el milagro de la ducha, el agua. Y puedo escoger la presión y la temperatura, pero no me doy cuenta. No tengo conciencia de cuántas cosas han tenido que ocurrir para que yo tuviera agua en la casa y para que luego tuviera el cafecito colombiano que es bendito. Si por la mañana nos tomamos un café, serotonina, triptofano, alegría, gracia. El contacto con el alma, para mí el contacto con el alma también es una cosa de cafecito por la mañana. Pero ustedes se imaginan las chapoleras, las mujeres grano a grano, seleccionando el grano, el milagro del sol, calentándolas, el procesamiento, el transporte para que yo tenga café caliente como un milagro en mi casa por la mañana y el pan. Cuánto sudor, cuánto amor, cuánto sol detrás del pan que he olvidado, cuántos seres humanos sacrificados. Y el avión para venir por la noche desde Madrid y el combustible, pues mi vuelo y el salvar el tiempo y el vivir en un solo día lo que mi abuelo no pudo vivir en todos los años de su vida y esa aceleración de la velocidad y la magia del internet y todo este gran vértigo de la conciencia que estamos viviendo, esa posibilidad de tener un mundo sincrónico, el África y el Asia y Latinoamérica en nuestro corazón en cada momento, con todos sus dramas, ese mundo que va confluyendo. Cuando nos remontamos y miramos los fósiles y los combustibles fósiles, yo me digo, pero Dios mío, si son miles de millones de seres vivos que captaron el sol y lo transformaron para nosotros y simplemente nos vamos a la estación de gasolina y echamos ese combustible para poder movernos, pero cuando miramos el sol y vemos en el sol esa magia del servicio, dos átomos de hidrógeno que literalmente se sacrifican y se funden en
en un solo átomo encontramos el misterio de la fusión, ese mismo misterio que yo reproduzco cuando con mi mujer puedo tener a mi hijo y que ahora reproduce mi hija cuando me da la magia del nieto y el milagro del nieto. Cuando vemos todas esas cosas reunidas, encontramos algo maravilloso, y es que la esencia del universo es el servicio. Que este universo está hecho de amor en movimiento. Lo llamamos leyes del electromagnetismo, leyes de la gravitación universal, leyes de la información. Da lo mismo. Nos decían antiguas tradiciones, entre ellos recogidos por la Biblia cristiana, que nuestro Dios es un fuego transmutador. Claro, creemos que es una metáfora. Nada más cercano de la realidad. Estamos ardiendo por dentro. Estamos en combustión. El oxígeno es un combustible. Mantienes una temperatura de 37 grados, eso sí que es un milagro. Sería un desperdicio, me digo yo, porque mantenernos a 37 grados y la calefacción es tan costosa. No, es gratis, te sale gratis. La vida es gratis, la gratuidad es la clave de la solidaridad. La gratuidad es la clave del altruismo. La gratuidad es la clave de la gracia, del contento, de la alegría, de la comunicación, de la comunión. La comunión es algo que parte de la fusión nuclear. Pero claro, tú estás allí y me miras. Y yo estoy aquí y te miro y nos miramos. Y reconocemos nuestra necesidad. Y nos conmovemos desde adentro, más allá del color y la cultura, más allá del credo, más allá de toda política. Y cuando nos miramos se disuelven las orillas y entramos en una sola corriente. Ya no hay partidos, ya no hay opuestos, ya no hay orillas, ya no hay norte, ni sur, ni oriente, ni occidente. El África está en mi corazón, tú estás en mi corazón, yo estoy en tu corazón. Y cuando así nos miramos desde nuestra humanidad, generamos una reacción nuclear. Ya no necesitamos que dos átomos de hidrógeno se fundan para generar el átomo de helio y toda esta energía que produce la magia de la vida en la Tierra. Lo único que necesitamos es mirarnos y movernos y conmovernos. Y cuando nos tocamos el corazón está ocurriendo un milagro, la solidaridad, el voluntariado, el altruismo empieza cuando tú sabes que tu corazón no termina dentro. Cuando tú reconoces que tu corazón es radiactivo, cuando lo puedes encender con la radiactividad del amor, cuando no tienes absolutamente ninguna condición, cuando ya no hay pasado ni futuro, sino que eres presente, presencia, y en esa presencia ardes desde adentro. Hay algo que te mueve el corazón, que te conmueve el corazón, que enciende tu corazón. Hay algo que te permite descubrir que tu corazón va mucho más allá de ti. Hay algo que te permite saber que realmente cuando amas, generas un campo magnético ordenante. Cuando amas porque te amas y al prójimo como a ti mismo, te ordenas. Y cuando te ordenas hay sencillez, hay desnudez, hay humildad, hay belleza en la vida. La clave de la belleza es la sencillez, la clave de la sencillez es la humildad y la clave de la humildad es tu corazón desnudo. Tu verdadera fortaleza es tu vulnerabilidad, tu capacidad de conmoverte, de abrir tu corazón. Surgimos al voluntariado cuando abrimos el corazón, pero la apertura de corazón tiene varias dimensiones. Primera dimensión, la empatía. Segunda dimensión, la simpatía. Tercera dimensión, la cordialidad. Cuarta dimensión, reconocer
tu corazón desnudo, moverte con moverte, saberte parte del otro. Y quinta dimensión, el genuino amor, que es amor sin condiciones, amor total, amor incondicional. Ese es el verdadero nombre del amor, amor liberador, un amor que va más allá del enamoramiento, va más allá de toda dependencia, un amor que no encadena, un amor que humaniza porque libera. Vamos a empezar con la simpatía, para empezar a abrir nuestro corazón, para nacer a la conciencia del servidor. Y si tú supieras que eres habitante del universo, y eso no es un asunto poético, si supieras que Blake, cuando ve un universo en un grano de arena, no está hablando de poesía ni de metáfora, sino que está hablando de física cuántica, que eso es totalmente científico. Si tú supieras que en cada protón, si tenemos en cuenta las leyes de la física y la constante de Planck y hacemos los cálculos, en cada protón hay una densidad equivalente a la de toda la materia del universo, es decir, de 10 a la 55 gramos por centímetro. Y si supiéramos que en cada centímetro de vacío, según los mismos cálculos de la física, hay una densidad de 10 a la 93 gramos por centímetro, es decir, una densidad mucho mayor que la de todas las galaxias y estrellas infinitas del universo. Pero si simplemente supiéramos que en presente, cuando descubro mi presencia, cuando descubro la magia del instante, cuando siguiendo la ley del corazón me doy entero y puedo hacer el vacío, mejor dicho, cuando descubro el ahora y el aquí y estoy ahora y aquí, no en ninguna parte más, en ningún otro instante, en ese momento en el que encuentro la plenitud del vacío contigo, en ese momento en que cualifico ese espacio que hay entre los dos para construir un nosotros que es mucho más que nosotros dos. En ese mismo instante, todas mis partículas subatómicas se están sumergiendo en el vacío. Es que tú te ves igualitico a ti, pero eso es un milagro. Tú desapareces cada instante. ¿Y dónde estás instante a instante con todas tus moléculas? En el vacío cuántico. Y ese vacío cuántico, ¿con quién está en contacto? Con todo el universo. Tú estás aquí para alimentar el universo y el universo te retroalimenta hasta la última de las galaxias. Está contigo, está en tu corazón. Tienes una memoria de ti, aparentemente no cambias en la forma, pero te estás renovando a instante. Cuando tú te puedes abandonar, cuando puedes hacer el vacío, sigues las leyes del corazón y tú ves que esos electrones que están en los núcleos de las galaxias son los electrones que mueven tu energía y desde donde vienes, más o menos 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang surgieron los electrones y esos electrones que mueven la energía del universo son los que mueven tu pensamiento, tu poema, tu caricia, tu corazón. Ahí están, eres universo. Esa es la ley de la simpatía. Estás en resonancia con todo cuanto existe. La tierra que pisas es literalmente la Pachamama, es tu madre, la tierra te está pariendo. Como decían los antiguos, no le puedes hacer daño a la tierra sin dañarte a ti mismo. Lo que haces a la tierra, te lo haces a ti mismo. El voluntariado empieza con la genuina ecología y la ecología es la ecología humana. Hemos contaminado la tierra porque tenemos contaminado el corazón.
No hay que ir a limpiar la tierra ni el fondo del océano, es el fondo de tu corazón. Quien tiene simpatía, quien resuena con el universo, simplemente descubre que él también es universo. Y descubre que con el más tenue de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus sentimientos, está tocando a los otros y está tocando todo lo otro, que todos nuestros átomos están en resonancia con las estrellas. Y descubre, cosa muy sencilla, que todos somos extraterrestres. Eso sí que es una maravilla. Nosotros que andamos en busca de los extraterrestres, hasta el último átomo de hierro que se mueve en tus glóbulos rojos y que permite el transporte del oxígeno para la combustión celular, viene de una explosión de supernova. Si eres el hijo de un agujero negro, de una estrella de neutrones, de una explosión de supernova, si ves la Vía Láctea, estás viendo leche cósmica, esa leche cósmica que un día nutrió un planeta de segunda generación que llamamos la Tierra, este planeta de agua viva. Y si miras el agua, tú eres agua, 80% de tu cuerpo es agua. Cuando naces, bueno, yo ya más o menos un 65% porque nos vamos desecando con la edad, pero asumamos que somos agua, y el agua es un cristal líquido, es la gran onda portadora de la vida, y cuando nosotros lo vemos en esa dimensión, la dimensión de simpatía con el mundo que nos rodea, sabiendo que somos universo, entendemos que nosotros cualificamos el agua no es agua. El agua como H2O no existe sino en el vapor. El agua es un bello cristal líquido que transporta a través de tu plasma la onda de la vida. Había un grupo de científicos que estaban investigando hacia la década de los 50 en un país del Asia. Estaban investigando un arma biológica, cultivos de bacterias para destruir grandes poblaciones. Se reunieron en torno de una mesa para describir cuál podía ser el arma más efectiva. Tomaron agua corriente, agua normal, y todos fueron hospitalizados con síntomas de envenenamiento. Se hicieron todos los exámenes, la hidratación, obviamente, todos los procedimientos médicos y todos los exámenes, y no se encontró nada. La conclusión: envenenamiento por agua corriente. ¿Qué le hacemos al agua? ¿Qué tiene que ver el agua con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Nosotros modificamos los cristales del agua, eso está científicamente descrito. Bendecir el agua transforma la manera como los racimos o los clústeres de las moléculas de agua se ordenan o se organizan. Cuando tenemos resentimiento, amargura u odio, ¿qué está ocurriendo? No con el agua del vaso que tenemos en la mesa, sino con el agua viva, el agua de la vida. ¿Cómo nos ordenamos? Claro, el pensamiento y el sentimiento inciden sobre el agua, y entonces ya estamos entrando en una dimensión del voluntariado que va mucho más allá, porque el ejercicio de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra voluntad, nuestra actitud subjetiva, nuestra percepción de nosotros está incidiendo sobre el comportamiento molecular, y de pronto nos encontramos una cosa maravillosa, y es que la genética no es todo, es apenas el instrumento. La vida es música, la genética es el instrumento de la música, pero tu conciencia es el músico. ¿Cómo utilizas tu instrumento? A eso lo llamamos la epigenética. Pero eso no es todo, porque tu instrumento es tu pensamiento. Tu instrumento es tu sentimiento. Tus sentimientos son el arma más poderosa del universo. No es que das, sino desde dónde lo das. Es aquello que cualifica el dar. Cada uno de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, lo sabemos hoy, y es literalmente cierto, se incluye en nuestro código genético. Determina cómo se expresan nuestros genes. La solidaridad empieza por dentro.
cuando nos amamos sin ninguna condición, cuando nos podemos aceptar, cuando nos podemos conocer y reconocer y volver a nacer de nosotros y así ser libres y volver a nacer a una nueva inocencia, la de la conciencia que estamos pariendo, la conciencia reflexiva. En ese momento estamos cualificando hasta nuestro código genético. Pero las cosas no terminan allí, van más allá. Yo me digo que la ciencia de la compasión, que es la ciencia del servicio y la ciencia del amor, empieza en la forma como la genética y la epigenética se conectan, pero eso va más allá, tu cerebro. Cuando miramos tu cerebro y registramos el efecto del dolor, podemos reconocer cuáles neuronas disparan frente al dolor. Eso es muy fácil desde el punto de vista de la neurociencia. Pero cuando hoy en el laboratorio podemos demostrar que tu dolor es mi dolor, que a mí me duele cuando te duele, que cuando yo miro tu dolor, las mismas neuronas que en ti registran el dolor disparan en mí potenciales de acción. Cuando podemos demostrar en el laboratorio que tú eres un espejo en el que yo me miro, que hay neuronas que se comportan como espejos, que yo leo tu cara, yo leo tu rostro, yo leo tu necesidad. Y centenares de miles de neuronas generan circuitos de solidaridad. Yo digo, la solidaridad tiene raíces en nuestra propia biología, en nuestro propio cerebro. Pero cuando tú estás aquí y callas y me acompañas, tantas cosas tan elocuentes me dices. Un voluntario no es el que anda con banderitas diciendo yo soy el que sirvo y sintiéndose exclusivo porque sirve. La voluntariedad empieza en la sencillez, la humildad, el silencio. El voluntario es aquel que acompaña, no aquel que reemplaza al otro, ni hace las cosas por el otro. Eso es atentar contra su dignidad. El voluntario es el que cree en la humanidad del otro, en el que cree en el potencial del otro y en su ser y lo acompaña silenciosamente a despertar. Porque cuando tú estás conmigo y me acompañas, en tu cerebro hay neuronas que se comportan como un sistema Wi-Fi, un sistema Wi-Fi, que están en resonancia con mis neuronas, aunque no me digas nada. Y eso es cierto no localmente, eso también es cierto a distancia. Y ya se ha comprobado. Cuando tú tienes una tormenta, todas tus células están atormentadas. Cuando tú tienes un síndrome de pánico y sacamos células de la mucosa de la lengua y las cultivamos en un cuarto distante de donde tú estás y registramos la actividad de ese cultivo celular, si tú tienes pánico, esas células tienen una tormenta eléctrica y están en pánico. Y no solo en el cuarto vecino, sino que las experiencias nos muestran que aún a 400 kilómetros de distancia esas células están en pánico. Estás conectado contigo, con tus células, con tu familia, con las células humanas, con aquello que amas. ¿Y qué ocurre cuando tú piensas con cariño por la mañana? Cuando tú honras a papá y mamá, ese es un acto de servicio maravilloso. Cuando tú honras a padre y madre y a través de ellos honras a tu pasado. ¿Y qué ocurre cuando tú oras? Cuando tú dices la oración por la mañana, el servicio también es subjetivo. Nosotros como seres humanos no tenemos que formar un ruido externo muy grande, un río de movimientos externos, sino en la oración, en la solidaridad, en el pensamiento positivo, en la unión subjetiva, en la cama, en la cocina, allí donde estamos, si somos auténticamente humanos, ya estamos sirviendo.
Mi idea es que nosotros recuperemos la conciencia del voluntariado, entendiendo que esto no es un movimiento externo, sino que es la magia del amor en movimiento, que es servicio, y eso es una condición de la naturaleza, y eso está inscrito en tus núcleos celulares, en tus partículas, en el sendero de la evolución, en tu genoma, en la manera como tú ejecutas la música de la vida en el seno de tu instrumento, en la manera como el espíritu que es música se une al instrumento a través del alma, que es el músico que hay dentro de ti. Cuando tú despiertas el músico, cuando tú despiertas la conciencia, en ese momento estás generando unidad, y esa unidad se da entre tu pensar, tu sentir y tu actuar, y cuando hay esa unidad hay coherencia, y cuando hay unidad entre el pensar, el sentir y el actuar hay transparencia, y cuando hay transparencia tú dejas pasar la luz, tu luz, pero también dejas pasar la luz del otro y reconoces su belleza. A lo mejor no tenga que comer, pero con esa sonrisa y esa mirada del niño africano, por ejemplo, te da un tesoro más grande que aquel que tú le estás dando. Y estás entrando en la ley de la conciencia. La ley de la conciencia es la ley del corazón. Y ahora vamos a entrar en las leyes del corazón, que hacen parte de estas mismas leyes de la simpatía.